Bien. Bienvenidos a Diálogos Ambientales Virtuales. El encuentro de hoy se debe a que el 6 de noviembre se celebró en Argentina el Día de los Parques Nacionales. El hecho que dio origen a la instauración de esta fecha fue la acción del perito Francisco Moreno, que en 1905 cedió 7.500 hectáreas de su propiedad a la Argentina, con el fin de que fueran consagradas como Parque Público Natural. Hoy ese lugar se conoce como el Parque Nacional Nahuel Huapi. También del 8 al 14 del mes de noviembre se conmemora la Semana de la Conservación y Manejo de la Vida Animal, la cual nace como respuesta al deterioro y desaparición de especies y busca generar conciencia sobre la importancia de la diversidad biológica para el ser humano y sobre el daño que significa su destrucción para la humanidad y para el equilibrio de la vida en el planeta. Desde la Dirección de Gestión Ambiental, dependiente de la Secretaría de Planificación, invitamos a Mauricio Akmentis para esta charla, el Parque Nacional Calilegua y su rol en la conservación de la biodiversidad. Mauricio es biólogo y doctor en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de Córdoba, investigador científico del Instituto Nacional de Ecorregiones Andinas, UNJU-CONICET, fundador de los programas de conservación de las especies amenazadas de ranas marsupiales de Argentina y de canoa, conservación de anfibios del noroeste de Argentina. Ganador en el año 2013 del Premio Internacional otorgado por el Programa de Liderazgo en Conservación, ha liderado y participado en numerosos proyectos de conservación con financiamiento internacional como el Amphibian Ark, Global Wildlife Conservation, Fundación Ruth. Ahora a los participantes que silencien los micrófonos y le doy el pase al disertante. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, primero y principal, a la Municipalidad de Jujuy por invitarme a participar de estos diálogos ambientales, y un saludo a todas y a todos y gracias por participar en esta charla. Bueno, no sé si todos pueden ver ahí la pantalla. Explicar cuál es el rol del Parque Nacional Calilegua en la conservación de la biodiversidad de la provincia de Jujuy y del país, y sobre todo en particular el grupo de los anfibios, que es un grupo poco representado y generalmente bastante ignorado en lo que es conservación. No podemos hablar del Parque Nacional Calilegua sin empezar a hablar de las yungas. Las yungas son bosques nublados de montaña que se dan en una estrecha franja latitudinal en el noroeste de Argentina, y tienen la característica de, al ser las montañas interceptar la humedad, provocan gran cantidad de precipitaciones y permiten el desarrollo de gran cantidad de vegetación. Esto es lo que hace que haya selvas, y la característica de las yungas es que tienen una estratificación, es decir, hay distintos pisos altitudinales que están compuestos por una flora particular que la define. Si vamos a la página del Sistema de Información de Biodiversidad de Parques Nacionales, nos dice que en el Parque Calilegua hay unas 2.523 especies. Este número es totalmente mentiroso, no es que esté mintiendo el Sistema de Información de la Biodiversidad, sino es que simplemente son las especies que alguna vez estuvo algún investigador o algún especialista y dijo que estas especies estaban dentro del parque. Pero si nosotros contamos toda la diversidad que va desde organismos unicelulares hasta yaguaretés, sabemos que este número es infinitamente superior, así que más grande, y necesitamos continuar investigando para saber cuál es la verdadera diversidad que este parque alberga. Un número que es interesante, que de estas 2.500 especies, 103 especies son amenazadas, o sea, el valor de un área de conservación no es tanto la cantidad de especies que tiene, sino la cantidad de endemismos, es decir, especies que son únicas de ese lugar, y especies amenazadas que conserva. Y si vemos en estos listados, hay un apartado que dice otros. Bueno, la idea también un poco de la charla de hoy es hablar de esos otros, que son los que generalmente son ignorados cuando se habla de la diversidad en los parques nacionales y particularmente Calilegua. Bueno, la importancia de Calilegua no solo es a nivel nacional, sino que tiene varios reconocimientos internacionales. Es parte de la Reserva de Biosfera de Yungas, que la ha decretado la UNESCO, y este reconocimiento no solo por la gran diversidad biológica que alberga esta área, decir que las yungas son un verdadero tesoro en tanto de diversidad como las culturas que la
de las personas que están dentro de esta área natural protegida. También el Parque Nacional Calilegua es un área clave para la conservación de la diversidad y es un área de importancia para las aves. Estas dos últimas categorías, la primera la da la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, y la segunda es BirdLife, que es una organización internacional para la conservación de la diversidad de aves. Estas categorías se la dan al Parque Calilegua, como les decía antes, no solamente por la gran cantidad de especies, sino por la cantidad de especies microendémicas, es decir, especies que solamente están en esta área protegida o en las yungas, o sea, en distribución muy pequeña, y están amenazadas. Entonces, como vemos, el Parque Calilegua no solamente es importante para Argentina, sino que a nivel global tiene una gran relevancia para la conservación de la diversidad. Bueno, otra característica del Parque Calilegua es que conserva 2 de los 4 monumentos naturales de Argentina. Los reconocerán por los billetes, o sea, en Argentina hay 4 monumentos, la ballena franca austral, el huemul y el yaguareté la taruca, que están presentes dentro del Parque Nacional. Es más, este es el Parque Nacional que más monumentos tiene, porque los otros parques de yungas, por ejemplo, Baritú, tiene yaguaretes, o más al sur en Aconquija podemos encontrar tarucas, pero Calilegua es el único que tiene dos monumentos dentro de lo que es el parque. Bueno, ¿y qué importancia tiene cuando hablamos de yaguaretes o águilas arpías? Es decir, no solamente es espectacular tener estas especies porque uno paga Netflix o el cable para ver documentales sobre estas especies en la Amazonía y en otros lugares, y nosotros las tenemos acá a pocos kilómetros. O sea, más allá de la espectacularidad visual de estas especies son 3 cosas principalmente. Son especies que se consideran especies paraguas, debido a que su presencia, para dar un ejemplo, un yaguareté necesita entre 35 y 85 kilómetros cuadrados por año para subsistir. Es decir, si uno conserva yaguaretes, sabe que bajo esta especie hay una gran superficie y toda la diversidad que hay dentro de esa superficie está protegida gracias a esta especie. Entonces, focalizar la conservación por ahí en estas especies tan emblemáticas actúan como un paraguas para proteger toda la diversidad de organismos que están por debajo en la cadena alimentaria. Otra característica son especies indicadoras, es decir, tener yaguaretes o tener... Bueno, no solamente es que haya yaguaretes y águilas arpías. El Parque Calilegua tiene casi todos tiene los 2 grandes felinos de Argentina, porque también hay pumas, y casi todos los pequeños y medianos felinos, y están casi todas las especies de águilas coronadas, o sea, de águilas crestadas. Entonces, es bastante más rico, o sea, uno se concentra en esta especie, que son las más espectaculares, pero hay muchas más especies de gran importancia para la conservación que también están presentes. Y como les decía, son especies indicadoras, es decir, si yo tengo una población saludable de yaguaretes, quiere decir que todo el ecosistema está funcionando, porque para mantener estos predadores topes, los que están en la cima de la cadena alimentaria, necesitan que todo el sistema, desde los productores primarios, que son las plantas, hasta las presas de que se alimentan, que esté el ambiente en un muy buen estado de conservación. Y son especies clave, porque cuando perdemos estas especies podemos llegar a ver el colapso entero de los ecosistemas, porque ellos controlan todos los procesos que pasan por debajo, o sea, abajo de la cadena alimentaria, o sea, cosas como dispersión de semillas o servicios ecosistémicos como el ciclado de nutrientes dependen que estas especies estén en el ambiente. Entonces, son extremadamente importantes tener estas especies. Pero bueno, ¿qué pasa con los anfibios? En el caso del Parque Nacional Calilegua tenemos 29 especies de anfibios, anuros, es decir, los ranas y sapos, que son los anfibios sin colas, que representan casi un cuarto de la riqueza, de toda la riqueza de anfibios que podemos encontrar en yungas. Si bien no es tan importante a nivel del país, porque son 177 especies de anfibios en toda Argentina, la mayor característica es que tiene 9 endemismos, o sea, y casi todos los endemismos de la ecorregión de yungas están dentro del Parque Calilegua, y 7 especies amenazadas. Entonces, vemos que digamos, el verdadero valor de conservación del parque es tener estas especies endémicas y amenazadas dentro del área protegida. Cuando uno piensa en anfibios, generalmente piensa en el clásico
ciclo de vida bifásico, es decir, una vez que los sapos y las ranas ponen huevos, se desarrolla un renacuajo que es acuático, que va creciendo y desarrollándose, le salen las patas, y después de la metamorfosis puede convertirse en el adulto que puso los huevos, que puede ser acuático, terrestre o arborícola. Pero una característica muy particular de los anfibios de Calilegua es que tienen un montón de adaptaciones que se trate de evitar esta fase acuática, es decir, tienen una tendencia a ser cada vez más terrestres, y esta gran cantidad de adaptaciones que presentan los anfibios de Calilegua hacen que sea mucho más rico. ¿Sí? No solamente tenemos una gran cantidad de especies, sino que tenemos un montón de modos funcionales de anfibios. Entonces, realza la importancia de la conservación del área. Y bueno, ¿y por qué hay tantos anfibios y en realidad hay tanta diversidad en Calilegua? La principal causa es por la cantidad, como les explicaba al principio, que la selva de las yungas se dividen en estratos. Tienen, en el Parque Calilegua están representados los 4 estratos que se reconocen dentro de la selva de yungas, que son la selva pedemontana, la selva montana, el bosque montano y el pastizal de altura. Estas se van sucediendo a medida que uno va subiendo por el Parque Calilegua, empiezan los 600 metros sobre el nivel del mar y sube hasta unos 3.000. Corta, digamos, de un punto al otro, hay un gran desnivel altitudinal. Y esto hace que las especies se vayan sucediendo a lo largo de este gradiente, entonces las especies que tenemos en el pastizal de altura generalmente no son las mismas que tenemos abajo. Entonces estas, como suma de especies, hace que sea tan rico no solamente en anfibios, sino que en todo el tipo de organismos, desde vegetales, hongos y microorganismos, hasta volviendo a los grandes mamíferos y grandes aves. Generalmente uno piensa que los anfibios son sapos y ranas y no son demasiado diversos. Es más, yo antes de estudiar biología y dedicarme al grupo pensaba lo mismo, es decir, realmente los sapos y las ranas son básicamente las mismas cosas y hay relativamente pocos. Pero resulta ser que, por ejemplo, solo considerando los sapos, o sea, la familia Bufonidae, en el Parque del Calilegua tenemos registradas 5 especies, de las cuales 3 son endémicas de las yungas y 2 están amenazadas. Una de estas especies, que es el sapo panza roja de las yungas, destaca sobre las otras porque es la única especie que es diurna. Es decir, la podemos encontrar a plena luz del día, y esto lo logran gracias a que su coloración vistosa advierte que son tóxicos, para que avisarle a los depredadores que no se los coman, entonces pueden andar a plena luz del día. Y bueno, y es tan relevante la posibilidad de verlos de día que están puestos en el mismo cartel de entrada del parque que están estos sapos. Bueno, otra de las familias de anfibios que están bien representadas con 2 especies en el Parque Calilegua son las ranitas de hojarasca. Uno las ve y no parecen nada espectacular, pero bueno, son 2 especies que están amenazadas, en categoría vulnerable, pero tienen la característica de ser ranas completamente terrestres, ya que tienen un desarrollo directo, es decir, ponen los huevos directamente en tierra, bajo troncos, piedras o en grietas de las rocas, y dentro del huevo el embrión completa su desarrollo y ya sale como una ranita completamente formada, es decir, como veíamos al principio, este ciclo de vida bifásico, estas especies son lo totalmente opuesto y son exclusivamente terrestres. Y esta es una característica de la selva de las yungas que generalmente no encontramos en otros ecosistemas del país. Entonces, por lo menos yo me dedico a este grupo particular de anfibios, para mí son interesantísimos. Otra de las maravillosas adaptaciones reproductivas que tienen los anfibios de Calilegua son las ranas marsupiales. Tenemos una especie que está críticamente amenazada, no es que sean 2 especies, sino que la misma en 2 planos, y después vamos a volver un poco para hablar de estas ranas marsupiales, así que se las dejo, véanla y acuérdensela porque después vamos a retomar sobre estas. Las ranas de la familia Ilidae son las típicas ranas de piel lisa, colores vistosos y las ventosas en los dedos para treparse. Tenemos 6 especies dentro del parque, las cuales varían, como ven, mucho en su forma, color y tamaño, ya que van desde la rana lechera, que tiene unos 11 centímetros de largo,
hasta las ranas trepadoras enanas que tienen unos 2 centímetros, son súper pequeñas. Entonces, como verán, este grupo está súper bien representado dentro del Parque Carilegua. Otro de los grupos, y este sí es el más numeroso, son las ranas de la familia Leptodactylidae, que como verán no se diferencian mucho una de las otras, son bastante parecidas en su morfología externa. Generalmente se las conoce como ranas silbadoras o ranas piadoras, y la característica interesante que tienen es que estas ranas hacen un nido de barro en el suelo de los charcos o en los bordes de los charcos. El macho cava un nido de forma circular. Los huevos los hacen dentro de un nido de espuma, en el cual los huevos y la primera parte del desarrollo del renacuajo se da dentro de este nido. Ahí esperan que caigan las lluvias e inunden el nido y los renacuajos puedan salir y completar el clásico ciclo de vida de anfibio que habíamos visto al principio. Dentro de la misma familia tenemos otro grupo de ranas, que la rana criolla, que es pariente desde el mismo género que las 6 que veíamos anteriormente, 2 especies de ranas de 4 ojos y 2 especies de ranas lloronas. Esta es la rana de 4 ojos, Pleurodema borealis, la única que es endémica de la ecorregión de las yungas, y la característica que tienen es que generalmente uno las escucha cantando y al día siguiente la única prueba de la existencia de estas ranas que ven son estos niditos flotantes de espuma, que son básicamente iguales a los anteriores. En vez de estar dentro de una cuevita, estos están directamente sobre el agua, y la función que cumplen es proteger a los huevos. Como los huevos y la primera etapa de los renacuajos son inmóviles, son muy susceptibles a que los puedan comer o depredadores invertebrados en el agua o otros depredadores como pájaros o víboras. Estos nidos de espuma lo que hacen es proteger a los huevos y a las primeras etapas de los renacuajos de estos depredadores. Y tienen otra función, que si el charco se seca, los mantiene hidratados hasta la próxima lluvia, entonces permite que no se pierda esta puesta por sequía. Así que es una adaptación bastante interesante que tienen estas ranas. También tenemos, parece que todo viniera de Apares, tenemos 2 especies de cuercitos que, al contrario de que la gente cree, son absolutamente inofensivos y particularmente me parecen muy simpáticos. Así que espero que todos opinen igual que yo. Y como les decía, todo viene de Apares. Tenemos 2 especies de rana mono. Una es la rana mono yungueña, que es Filomedusa boliviana, que sería el único endemismo estricto de la región de selva pedemontana de Yungas. Y la otra es la rana mono chaqueña. La característica de estas 2 especies es que son absolutamente arborícolas, es decir, pasan toda su vida arriba de los árboles, e inclusive se reproducen arriba de los árboles. Lo que estamos viendo acá, que son un macho y una hembra que están a la puesta, la meten dentro de un nido de hojas, que básicamente sería tipo un niño envuelto o un tamal con los huevos adentro, que lo que hacen es suspenderlos sobre los charcos donde van a desarrollarse los renacuajos. Entonces los huevos se empiezan a desarrollar, eclosionan los renacuajos y caen después dentro de los cuerpos de agua para completar el ciclo. Y finalmente tenemos una especie de rana andina acuática, que estas especies tienen la particularidad, el género Telmatoides, que son mucho más diversos en las regiones altas y áridas, es decir, en lo que es Puna, Altos Andes y Quebrada, tenemos gran cantidad de especies, y esta es la única especie que bajaría a la selva de Yungas, pero desafortunadamente hace varios años que no la registramos dentro del parque. Y como les había dicho, hasta el momento teníamos 29 especies registradas, pero tenemos estas 5 especies que son de presencia más que probable, debido a que el escuerzo chaqueño lo hemos detectado en Yuto, ahí nomás de la zona de los pozos del parque, igual que esta especie de rana trepadora enana. También hay un sapito cavador que es súper común en Libertador General San Martín y el pueblo de Carilegua, es más, está en los cañaverales que están colindantes con el parque, así que es muy probable que esta especie esté adentro. Y una o ambas especies de rana pingüino que hay en Jujuy. Sobre todo esta especie, la Quistocleia heroi, la tenemos también detectada en los bordes de la ruta que pasa por el frente del parque, así que es muy probable que en zonas que no tengamos exploradas del parque estén presentes estas especies. Esto llevaría al número total de especies 34, y
si sumáramos estas especies, este sería, salvo el Parque Nacional Iguazú, creería, sería el parque nacional más diverso en anfibios de Argentina. Así que, como verán, si bien conocemos bastante de los anfibios, todavía nos falta. Y esto está sobre todo demostrado en que toda esta diversidad de ranas están relevadas en estas dos zonas. O sea, todo el conocimiento que tenemos de anfibios en el Parque Calilegua vienen de la zona de la Ruta 83, que es la que une San Francisco con Libertador General San Martín, y la zona de los Pozos. O sea que tenemos un montón de áreas del parque todavía inexploradas, sobre todo la parte de pastizal de altura y lo de selva pedemontana, así podríamos tener muchas más especies de las que realmente tenemos en el momento. Así como que verán, siempre se puede seguir trabajando y sumando especies a esta área para sumar su valor de conservación. Bueno, me tomo una pausa para tomar agua. Les había dicho que íbamos a volver sobre las ranas marsupiales. Y bueno, ¿por qué insistimos tanto y por qué, o sea, particularmente yo cada vez que puedo hablo de estas especies? Porque considero que es una de las especies más espectaculares que tenemos en la provincia de Jujuy y me cuesta entender por qué no tiene más relevancia, la gente no hay más interés en la conservación de esta especie debido a que, como van a ver, es algo único entre los anfibios, entre la diversidad de la provincia de Jujuy. Si uno habla de ranas marsupiales, se preguntará qué diablos tiene que ver una rana con un canguro. Y básicamente es que las hembras de esta especie tienen una adaptación que tienen un saco de piel en la espalda que se abre hacia posterior, en el cual, una vez fecundados los huevos, con la ayuda del macho, la hembra se introduce los huevos, hasta una docena, en este saco que tienen en la espalda, para que los renacuajos completen todo el ciclo de desarrollo en la espalda de la hembra y termina expulsando a ranas miniaturas ya completamente formadas. Esto no solamente ya es espectacular por sí, sino que hace poco se determinó que era una especie muy relacionada a la especie que tenemos en Jujuy. Se produce un fenómeno que se llama matrotrofia, que es que las ranas, la rana madre, es decir, la hembra, le transfiere nutrientes a los renacuajos en desarrollo. Los renacuajos tienen una adaptación que son las mismas branquias normales que tiene un renacuajo, que se expanden y se pegan a la pared del saco de la hembra, que está súper vascularizada, y se produce un intercambio no solamente de oxígeno de la sangre de la hembra, sino que también se demostró que hay un intercambio de nutrientes. Entonces, es una adaptación que es realmente espectacular a lo que les decía anteriormente, que es a esta tendencia de los anfibios de las selvas de montaña a independizarse del agua para reproducirse. Y al final del desarrollo, como les decía, literalmente la hembra pare a las crías ya completamente formadas. Hasta acá todo perfecto y maravilloso, pero el problema con esta especie es que desde el año 1996, hace 24 años, que no la encontramos en la naturaleza. Es más, es tan preocupante, la especie está críticamente amenazada, en las listas rojas de IUCN, y hace varios años que venimos buscándola, y al no encontrarla, esto llamó la atención de organismos internacionales y se la clasificó como una de las 10 especies desaparecidas más buscadas del mundo. O sea, esta especie está en un top 10 global de anfibios prioritarios para su búsqueda, para ser redescubiertos. El problema es que si pasa un periodo de 50 años, uno tiene que declarar extinta la especie, así que nuestros esfuerzos son para redescubrirla y evitar esta palabra tan terrible para nosotros que hacemos conservación, que es la extinción. Y bueno, ¿y cuáles son las amenazas para las ranas marsupiales? Que en realidad no sabemos por qué desaparecieron. Lo único que sabemos es que se venían registrando normalmente desde que se describieron en el año 67 hasta el año 96, era bastante común verlas. A partir del año 97 dejamos de verlas. No sabemos exactamente qué pasó y por qué desaparecieron de un área protegida como el Parque Nacional Calilegua, que se encuentra en un estado bastante bueno de conservación, pero las amenazas generales para los anfibios y toda la diversidad de la selva de yunga son la alteración y la pérdida de hábitat, los efectos del calentamiento global, que no es tanto la suba gradual de temperatura que se viene registrando hace muchos años, sino que son los fenómenos climáticos extremos.
Este año, por ejemplo, estamos viviendo una de las sequías más intensas que se tenga registro y uno de los años más cálidos que se tenga registro. Y esta desfasaje de las lluvias, o sea, que se retrasan en el tiempo, combinado con sequías, particularmente a los anfibios, les afecta mucho, ya que son de piel desnuda y necesitan de humedad ambiente para sobrevivir, y la mayoría de especies necesitan de agua para reproducirse. Entonces estos fenómenos extremos son bastante, es más, si ocurren en varios años seguidos, se pueden perder generaciones enteras de especies e inclusive extinguirse localmente por estos fenómenos extremos. Y otra de las causas muy probables de la desaparición de las ranas marsupiales, que no tenemos pruebas, pero sospechamos porque pasó en muchos lugares de los Andes tropicales de Sudamérica, es que hayan sido afectadas por el hongo Chytridio, que es un hongo que ataca a los anfibios, que les provoca una enfermedad en la piel. Los anfibios dependen mucho de la piel para poder respirar y excretar compuestos nitrogenados, por ejemplo. O sea, entonces que la piel se les seque y se les altere por este hongo, hace que pierdan esa función, se debilitan y terminen muriendo. Lo único que tenemos seguro es que estas ranas son muy afectadas por la pérdida o la alteración del hábitat. Acá en esta foto vemos esta piedra que tenía grietas durante casi 30 años, del año 67 que se describió la especie hasta el año 96. Uno iba todos los septiembre al Parque Canilegua, este lugar se encuentra metros fuera del parque, y escuchaba cantar estas ranas. Lo que pasó en el año 96 es que por obras de mantenimiento de la ruta provincial 83 sacaron material para la ruta de esta pared. Entonces lo que pasó que con la destrucción absoluta, que encima Marcos Vaira, que es mi director, que fue el que presenció esto, encontró ranas muertas después de que rompieran la pared, nunca más volvieron. No podemos decir que la especie entera se haya extinto o haya desaparecido por esta acción, pero sabemos que estas alteraciones que parecerían mínimas pueden tener efectos muy serios sobre las poblaciones de estas ranas. Y bueno, ¿qué estamos haciendo? Nosotros yo particularmente del año 2008, pero oficialmente del año 2013, que establecimos el programa de conservación de las ranas marsupiales de Argentina, hemos estado haciendo tanto búsqueda activa de esta rana, es decir, vamos al campo en la época que se suponía que cantaban, para ver si la volvemos a detectar, y actualmente hemos incorporado la tecnología de grabadores digitales automatizados que nos permiten monitorear durante todo el año sitios de interés. Esta combinación de técnicas son complementarias debido a que no hay nada más efectivo que ir a buscar a las especies al campo, pero requiere mucha inversión en tiempo, en gente y en esfuerzo de gente y dinero. Y en cambio los grabadores digitales trabajan solos. Uno cada tanto descarga los datos y chequea a ver si encuentra especie de interés dentro de las grabaciones, pero el problema que tiene es que tienen un rango de acción muy corto, solamente en 250 metros alrededor pueden grabar. Entonces la combinación de técnicas es la que esperamos que en algún momento nos dé la posibilidad de redescubrir esta especie. ¿Y por qué estamos confiados? Es porque en el año 2011 nosotros redescubrimos a la rana marsupial de la banderita, que es una especie que habita en Tucumán, Catamarca, en el extremo sur de las yungas. Esta especie había estado 20 años sin registro y en el año 2011 la volvimos a redescubrir. Y hace poco, en el año 2018, redescubrimos a la rana marsupial de Baritú, que es la especie que vive más al norte, en el Parque Nacional de Baritú, en Salta. Esta especie estuvo 25 años sin ser registrada en la naturaleza. Es decir, si la comparamos con la de Canilegua, que lleva 24, estamos todavía dentro del periodo esperable de que la podamos redescubrir. Y ojalá la redescubramos y esto potencia una idea que venimos alentando hace rato, que es declararla como monumento tanto provincial como nacional, y Canilegua pasaría a ser no solamente el parque que más monumentos tiene, sino que tendría 3 monumentos dentro del parque y uno que es exclusivo del Parque Canilegua. Algo que me olvidé decir, esta rana se encuentra solamente en las serranías de Canilegua de Jujuy, desde el Parque Nacional Canilegua hasta Valle Grande y el Alto Canilegua, o sea, es una pequeña zona de las montañas de las serranías de Canilegua, y
es por eso que decimos que esta especie tiene tanto valor, porque no solamente es interesantísima su biología, sino que es exclusivamente endémica de la selva de yungas de Jujuy. Así que creemos que tendría que haber mucho más esfuerzos, no solamente lo que estamos haciendo nosotros, sino que más esfuerzos en pos de la conservación de esta especie. Bueno, y para no quería, hay que hacer un punto aparte de los terribles incendios que han ocurrido hace ya más de 2 meses en el área del Parque Nacional Carilegua y áreas colindantes, que esta información, si bien no está actualizada, hasta el viernes pasado se habían quemado más de 7.000 hectáreas, que representa casi el 10% de la superficie del parque. O sea, es inconcebible que el área de mayor valor para la conservación de tanto la provincia de Jujuy como de Argentina entera, se haya perdido el 10% de la superficie por un incendio forestal. O sea, no estoy diciendo nada en contra del denodado esfuerzo que han hecho los brigadistas de parques, la gente del Plan Nacional de Lucha contra el Manejo de Fuego, los bomberos voluntarios y los bomberos provinciales, sino que han sido insuficientes los recursos asignados para detener este incendio, que actualmente sigue activo. Entonces, perder esta enorme superficie del parque es inconcebible, y para los que trabajamos en conservación es realmente desesperante. Encima, si superponemos el área afectada por los incendios, es casi toda el área de bosque pedemontano de yungas, que es el área natural más amenazada del país, debido a que casi toda la superficie ha sido convertida a cañas de azúcar o a cultivos forestales o frutales. Entonces es uno de los pocos remanentes que permanecían intactos de selva pedemontana de yungas y han sido perdidos por incendios. Entonces el daño, y como les decía, tampoco es una zona que estaban demasiado exploradas, así que el daño es realmente incalculable, porque realmente no sabemos qué perdimos con los incendios. Así que, de vuelta, para los que trabajamos en conservación, ha sido un golpe terrible que hayan ocurrido estos incendios en tal magnitud y que todavía sigan activos. Y a esto se le suma un gran pasivo ambiental y una deuda ambiental que hay dentro del Parque Carilegua, que son los pozos petroleros. Estuvimos a nada que sea una tragedia doble, que los incendios lleguen a la zona de los pozos, lo cual hubiese sido no solamente una tragedia ambiental, sino una tragedia humana para las poblaciones que viven cerca del área. Entonces es hora de tomarnos en serio este tema y que se cumplan las promesas que se hicieron de cierre y remediación de los pozos del parque, porque realmente es una deuda que no se la podemos adjudicar a ninguno, digamos, es una serie de malos manejos. Es decir, no es una responsabilidad particular, pero sí alguien tiene que tomar cartas en el asunto y hacer algo en serio para remediar esta situación. Y bueno, después de esta situación calamitosa viene el día después, que es el monitoreo y eventualmente la remediación ambiental de lo que se provocó por los incendios, que la responsabilidad máxima obviamente es del Ministerio de Ambiente de la Nación y de Parques Nacionales, debido a que es un área de dominio nacional, o sea, es un parque nacional, pero la provincia de Jujuy tiene una gran responsabilidad, porque estos incendios se hubiesen frenado por algo tan simple como el mantenimiento de las banquinas de la ruta. Este año se adjudicará la culpa que no se hizo el mantenimiento por la situación del COVID, pero los que trabajamos en área sabemos que es una cuestión de todos los años, y este año simplemente fue la mala suerte que se combinó con una sequía y se provocó este gran incendio. Bueno, y obviamente GEMSE, que es la empresa provincial que está explotando los pozos petroleros en este momento, que acelere los procesos de remediación y tengan una política más proactiva hacia el fuego para controlarlo, para que no vuelva a ocurrir esta situación. Y obviamente los privados como Ledesma, que tienen también una gran responsabilidad, debido a que casi todos los focos de incendios se provocaron en las áreas que pertenecen a la empresa. Entonces la empresa debería tener también una política más proactiva hacia el control y manejo de incendios y de educación ambiental a la gente, porque generalmente es la gente local que va y prende fuego para que se renueve el pasto o para limpiar la banquina. Entonces se debería invertir mucho más en educación ambiental y en equipos, en este caso particular de más equipos de combate contra el fuego, para parar los primeros focos, para evitar que los focos que empiezan del lado de Ledesma salten al parque. Y
obviamente tendríamos que participar las entidades científico-tecnológicas, tanto nacionales como provinciales, como el CONICET, la Universidad Nacional de Jujuy y el INTA, por ejemplo, en lo que sería el día después, el monitoreo de cómo se recuperan estas áreas y eventualmente en medidas de mitigación o remediación del daño que se provocó por los incendios. Bueno, y quería cerrar mi charla con un lema que tenemos en nuestra iniciativa, que es Conservación de Anfibios del Noroeste de Argentina, que es que la conservación es con todas y todos. Y también agradecer a todas las organizaciones que siempre han apoyado nuestro trabajo de conservación. Muchas gracias. Muy bien, Mauricio, muy interesante la charla, muy buenas las imágenes. Yo quisiera hacerte una pregunta, ¿puede ser? Sí, por favor. Quería saber por qué surge el endemismo. Una muy buena pregunta. Generalmente en las áreas de montaña se dan estas condiciones climáticas muy particulares que permiten que una especie se desarrolle ahí, y solamente ahí porque se adaptó a esas condiciones. Que en el caso de los anfibios se da bastante en estos lugares porque, por ejemplo, las ranas marsupiales están solamente en el piso de selva montana, del bosque montano y pastizal de altura, ¿no? O sea, que no solamente que no están en todo el parque, sino que en una pequeña parte del parque. Entonces, generalmente las condiciones ambientales son las que favorecen que una especie se establezca ahí y se adapte a esas condiciones. Bien, perfecto. Bien, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta de los participantes. Sí, yo quería preguntar si hay algunas especies de anfibios que son o que funcionan como bioindicadores de ambientes o de calidad de ambiente. Tenés las dos cosas. Tenés anfibios que te pueden indicar una baja. Por ejemplo, lo que va a pasar ahora en la zona que se quemó del parque se va a llenar de los leptodactílidos, que son estas especies que hacen los niditos dentro de la tierra, que están especializadas en lugares abiertos. Que por ahí, entonces, tener muchos de estas te dicen que el ambiente está degradado. Y después especies como el sapito panza roja de las yungas, las ranas de hojarasca de desarrollo directo, al ser especies bien de bosque, o sea, de bosque primario, de bosque sano, el que estén te indica que el ambiente está bueno, o sea, serían nuestros pequeños yaguaretés Claro. Bien. Bueno, no sé si alguien más quiere preguntar algo. A ver si me fijo, a ver en el chat interno si hay alguna consulta. Espera que no puedo entrar. Bueno, le felicitan, excelente disertación. Acá hay una pregunta de Alejandro. Quiere saber si trabajaron en los cultivos de caña, diversidad y abundancia de anfibios. Hemos trabajado en la zona acá de los tabacales, de las cercanías acá de San Salvador, Jujuy, pero no particularmente en los cañaverales. O sea, lo que pasa es que, interesante es que no perdés tantas, si vos contás el número de especies, no perdés tantas especies, pero sí lo que pasa es que te cambia completamente el tipo de especies que tenés. Entonces, por ahí es solamente contar número de especies es engañoso en el sentido si vos querés ver el impacto de una actividad humana sobre la diversidad. Y tienen, digamos, tienen esperanzas de encontrar la ranita marsupial acá del Parque Carilegua. Sí, muchas, y lamentablemente este año teníamos fondos asignados para buscar en nuevas áreas, que tenemos mucha expectativa de que pueda aparecer, pero lamentablemente debido a la situación del coronavirus no pudimos hacer las campañas, así que esperamos volver al campo en lo pronto. Y Mauricio, y con los incendios, lo de la ranita marsupial es menos probable encontrarla, ¿o no? En realidad, la zona que se quemó es la zona baja donde no había registro de la rana.
Sí hubo un foco grande en el pastizal de altura del parque, pero de vuelta, eran zonas que no teníamos exploradas porque es muy difícil llegar a esa parte. Pero podría haber sido afectada si quedaban poblaciones en aquel lugar, pero desconocemos. Sí. Bien. Y acá hay una pregunta, un comentario de Choque Luis Alberto, que dice que vio sapitos panza roja en el angosto de Jaire y esa posición tan característica ante el peligro. Sí, es la misma especie, Melanophrenius rubiventris, y es un reflejo que tienen, porque tienen las palmas de las manos, la garganta y el vientre de color rojo intenso. Entonces lo que hacen es, cuando se ven amenazados, es subir la parte roja para avisar que son tóxicos. No son venenosos, pero sí tienen sabor desagradable para quien se los come, entonces es una manera de avisar. Bien, ¿alguna pregunta más? Hay una más acá en el chat de Carlos, que dice, ¿cuál es el estado de conservación en general de las especies en el parque? Y, digamos, el Parque Calilegua tiene la gran ventaja de, al no ser un parque accesible, casi todas las especies que están dentro del parque están, salvo por estas cuestiones tan trágicas como el incendio o el cambio climático, que nada se salva del cambio climático porque nos afecta a todos, están en un buen estado de conservación. Entonces, a menos que pasen cosas bastante cataclísmicas o una infección del hongo Chytridium o algo serio, en general están en buenas condiciones, y año tras año que volvemos siempre vemos las mismas especies, así que las que están bien. Bien. Acá entra otra pregunta de Delia Graciela del Castillo. ¿Qué cuidados se han previsto con el turismo? Ahí, digamos, desconozco porque eso ya es parte del área de manejo de parques, pero generalmente un buen consejo para cualquiera que le guste hacer trekking, que va a servir no solamente para anfibios, sino para cualquier otro tipo de organismo, es cuando uno vuelve, es lavar con lavandina, con agua con lavandina, como se hace ahora para el COVID, las suelas de las zapatillas. Porque es muy probable que uno, en las suelas de las zapatillas, si, por ejemplo, un día va a correr a la quebrada y el otro día va a correr a Yala, lleve algún patógeno pegado en las zapatillas. Entonces es una medida ahora casi obligatoria por el tema del COVID, pero habría que mantenerla en el tiempo y asegurarse que cuando uno se mueve entre áreas naturales, todo lo que haya llevado lo desinfecta antes de ir a una nueva área natural. Y deberían hacer eso en parques nacionales, recomendar a los visitantes que desinfecten su equipo antes de ir a sacar fotos o a caminar en el parque. Bien, perfecto. No hay ninguna pregunta más en el chat. A ver ahí. Sí. ¿Tienen identificadas las especies que están en el Pedemonte y que se estarían viendo afectadas ahora con el fuego? ¿Tienen alguna idea de qué tipo de especies se van a perder? En el Pedemonte tenemos una idea bastante general de qué puede haber. Por suerte son especies casi todas chaqueñas, y que son especies que han evolucionado generalmente con incendios, y tienen la particularidad de que en la época seca están fuera o se entierran o se refugian en lugares húmedos. Entonces, quizás el incendio no las haya afectado tanto. Eso lo tenemos que empezar a estudiar a partir de mañana mismo. O sea, terminan los incendios y tenemos que empezar a estudiar qué está pasando. O sea, pero el problema es que no teníamos el momento anterior. O sea, podemos ver cómo se recupera, pero el momento cero. Pero por suerte, la parte pedemontana, salvo la rana mono, yungueña, Filomedusa boliviana, no hay especies que estén amenazadas o en peligro. Así que es más preocupante para el yaguareté, por ejemplo, que es la zona de caza del yaguareté, donde están los tapires, las corzuelas y todos los monos que se alimentan las arpías, van a sufrir más las especies de los grandes depredadores que quizás las especies pequeñas. Entonces no me preocuparía tanto por los anfibios, sí por las especies emblemáticas del parque. Bien. A ver, acá entra otra pregunta. Acá en el chat hay una pregunta de Alejandro, y pregunta, ¿tienen pensado hacer mapas de distribución de las especies amenazadas y solaparlas con las áreas protegidas y actividades humanas?
En anfibios no sé si hay algo hecho ya, pero sí en reptiles, y lo único, o sea, lo que uno tiene que apuntar en estas cosas es que las áreas protegidas sean complementarias, es decir, no tener muchas áreas protegidas que conserven lo mismo, sino que áreas protegidas que conserven distintas cosas y distintos ambientes. Pero en el momento no lo tenemos hecho. Bien. Bueno, si no hay más preguntas, podemos ir terminando, Vero. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, gracias, Mauri. Bueno, gracias a ustedes y a todas y a todos los asistentes. Todas las personas que estuvieron acompañándonos en este nuevo diálogo ambiental virtual. Pero te dejo. Bueno, muchas gracias, Mauricio. Muy buena la presentación. Bueno, gracias por la invitación. Hasta luego. Hasta luego. Bueno.